una hora, 50 minutos conversando con mi queridísimo amigo Memo Telles. Déjenme les cuento un poquitito de cómo fue que Memo y yo nos conocimos. Vamos a hablar de esto durante esta conversación con todos ustedes. Y pues bueno, él es originario de México, nos va a contar su historia. Y yo lo conocí cuando él tenía, si no mal recuerdo, él tenía como 19 años, era su primer obra de teatro musical, o sea, estaba bien chavito, empezando una carrera profesional en un espectáculo de teatro musical hecho en México por mexicanos llamado Malinche. Él era bailarín, yo bailarina de ese show y pues ahí comenzó nuestra carrera profesional y a lo largo de los años fuimos conociéndonos, llegando a distintos trabajos juntos y pues de ahí surgió una gran amistad, una gran relación de trabajo y una complicidad artística de lo que les vamos a hablar y sobre todo de cómo es que alguien, un joven que descubre su talento artístico a muy temprana edad, de pronto se convierte en lo que yo considero ser el mejor coreógrafo de México. Así que vamos a darles la bienvenida, pónganme corazoncitos para él y le vamos a pedir que abra su cámara. Memo, abre tu cámara, por favor, para que te veamos ya en pantalla, tanto en Facebook como en Instagram. Hola, Memo, ¿cómo estás? Muy bien, Lilia, muy contento, muy emocionado por participar en esto contigo, emocionado, me encantan estas cosas. Gracias por la invitación. Pues yo muy feliz, muy feliz. Bueno, Memo, tenemos muchas ganas de saludarte y sobre todo esta serie de entrevistas, como hemos platicado tú y yo, tienen que ver con a punto de sacar el primer libro de los padres de niños con habilidades. Poca literatura en relación a eso y por eso es que además del libro, que el libro está inspirado en muchos de ustedes, de mis compañeros de toda la vida, las historias que yo he conocido de ustedes, quiero hacerlas llegar a muchas personas que puedan aprender del arte en carne y hueso, o sea, de las historias reales y de realmente los profesionales del teatro, que no necesariamente son las historias que se cuentan en las revistas, ¿verdad? Que conozcan realmente el cómo es que se hace una carrera artística profesional seria. Bueno, pues hablando entonces de eso, vamos a empezar primero que nada, Memo, pues te agradezco mucho que estés aquí, que compartas este tiempo con nosotros. Te encuentras en tu estudio actualmente, ¿verdad? Sí, este es mi estudio. Bueno, mucha gente ya lo conoce. Aquí es un estudio que lleva 6 años en un proceso también de aprendizaje para mí, porque pues una cosa es ser bailarín, maestro, coreógrafo, y otra cosa ya es tener tu propio estudio, tu propio negocio. Son cosas totalmente distintas y en estos 6 años que tiene el estudio pues he ido aprendiendo muchas cosas. Ya me imagino, ya nos vas a contar esa parte de la historia también, porque son otras habilidades totalmente diferentes que las que aparentemente un artista debe de conocer. Pero bueno, volviendo a tus inicios, empezaste en México, naciste en México. Cuéntanos varias cosas. Tú tienes la palabra, nada más déjanos saber, ¿tus papás tenían algo que ver con el arte? ¿Tú eres el primero en tu familia? ¿Alguien más, un abuelo, alguien de donde a ti te viniera este talento por la danza? Bueno, fíjate que mi papá, sobre todo de la parte de la familia de mi papá, pues son súper bailarines en las fiestas, ¿no? Ya sabes, bailan muchísimo en las fiestas. Y mi papá tiene pues después de su carrera, mi papá fue boxeador profesional. Si alguien no lo sabe, mi papá fue campeón nacional de peso gallo. No sabía, ¿su nombre cuál es? Que casi se llama igual que yo, se llama Memo Telles, le decían el fraile, en los años 50 más o menos. Y fíjate que de repente muchos amigos me comparan mi vida un poco como la de Billy Elliot, que el papá quería que fuera boxeador. Tienes toda la razón. Ser bailarín. Obviamente, a mí, bueno, en una parte sí, mi papá me enseñó a boxear y para tener como una defensa personal, ¿no? Entonces, pues eso lo tengo perfectamente aprendido. Pero después mi papá le gustaba mucho cantar, le gusta mucho cantar. Y después de toda esta etapa de la parte deportiva y de su trabajo normal,
digamos. Él estudió en la Escuela Nacional de Música Sacra, entonces él cantaba en las iglesias, él cantaba en las iglesias. Yo lo acompañaba, pero bueno, ahí yo muy chico, pues escuchaba la música, me gustaba, pero bueno, ahí todavía no entraba en el mundo real de lo que yo quería hacer del baile, o llegaba el momento donde yo me conectara con esa parte. Pero yo creo que viene mucho más de la familia de mi papá y de mi papá. Qué bien, qué bien. Y entonces, nunca pensé esa parte, fíjate, del tema del box. De alguna manera el box implica entrenamiento físico, coordinación. Así que, bueno, algo de eso habrás visto, me imagino, en los entrenamientos de tu papá. Sí, sí, claro. ¿Cómo fue que de pronto, en qué momento tú descubriste que querías ser bailarín, que querías bailar, que te gustaba la danza? ¿Qué fue lo primero que viste en teatro, en cine? ¿Qué te llamó la atención? Pues mira, fue algo pues para mí, yo siempre lo digo, pues era mi destino, ¿no? No sé si te acuerdas de que en los 80s había un programa que se llamaba La Disco Jackson. Era un programa muy famoso que lo conducía César Bono. ¿Te acuerdas que empezaba todo este movimiento del breakdance, que vino la película, todo este movimiento de los grupos de breakdance? Y ese programa era eso, o sea, juntabas tu grupo, ibas a participar y eran eliminatorias por semana, y en la semana, pues, después había una final el mes, todo. Entonces, yo cuando empecé a ver ese programa, me llamó muchísimo la atención, no me lo perdía, y de repente yo empecé a tratar de hacer los movimientos que veía en el programa, y un día, así de la nada, le dije a mi mamá, oye, yo quiero ir a ese programa, quiero hacer un grupo. Y ahí me junté con unos amigos de donde vivía, hicimos un grupo, fuimos al programa, yo hice pues, la rutina, porque pues no le puedo llamar una coreografía, hicimos una rutina, y cuál fue haciendo mi sorpresa que pues esa semana ganamos el primer lugar. Wow, fíjate que ahorita acaba de hablar, de poner un comentario alguien aquí, Miguel, que dice, yo acudí a la Disco Jackson en el Pabellón Azteca, a lo mejor te vio bailar. Sí, y después de ahí, bueno, seguí entrando a ese mundo de esta parte que era la moda en ese momento, ¿no? Uh-huh. Me metí muchísimo y me acuerdo que compraba mis cajas de estas de huevo, que ya no servían, las cortaba, las pegaba con masking y hacía como una medio pista, porque con el material que está hecho esas cajas de cartón, podrías hacer girar y podías hacerlo todos los movimientos que eran lo de piso, el trabajo de piso de break. Entonces yo trabajaba muchísimo eso en mi casa, me iba al parque, y un día mi mamá me dijo, oye Memo, así literal, yo veo que te gusta mucho eso del baile, te deberías de buscar una escuela profesional. Pero obviamente, pues mi mamá lo hacía como una parte, y que yo pudiera hacer otra cosa aparte del estudio, ¿no? Algo claro, la parte de la danza, sí. Desarrollarme un hobby. Pero en ese momento yo no sabía, pues no conocía nada de escuelas, no sabía dónde. Y un amigo, por eso siempre recalco eso que es el destino, ya es el destino. Un amigo que era karateca, que estudiaba Lima Lama, que ya ves que es también un estilo como bailado también, me dijo, Memo, un día platicando con él, yo le dije esto que me dijo mi madre, y me dice, Memo, yo conozco un estudio, me dice, donde van unas chavas guapísimas. Órale, tu mamá te las promovió. Creo que hacen eso que tú dices, que tú estás buscando. Le digo, pues vamos. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que me lleva al estudio de la maestra Emma Pulido. Directamente. El de Grijalva, ¿te acuerdas de ese estudio? De Río Grijalva. Era famosísimo ese inicio de estudios. Pues de los mejores estudios para formarte como bailarín profesional. Entonces yo recuerdo, entré al edificio, vi la primera clase, ¿te acuerdas que habían los espejos que podías ver de fuera la clase? Sí. Bueno, pues yo dije, yo quiero hacer eso. Me acuerdo que era una diagonal, me quedé ahí como 10 minutos, dije, yo quiero hacer eso, yo es lo que yo quiero hacer. Regresé a mi casa, le dije a mi mamá, mamá, ya conseguí la escuela que me dijiste. Ah, perfecto, ¿dónde está? No sé qué.
Y un poco, lo voy a confesar, un poco a escondidas de mi papá. Todavía como que no abríamos esa ventana, esa puerta, ¿no? Afortunadamente mi mamá me apoyó siempre. Mis padres me apoyaron siempre, pero en este inicio mi mamá fue pieza clave. Me llevó, vimos, me inscribí y desde ese momento que te estoy diciendo, en el 85, no sé, me acuerdo, 85, desde ese momento hasta ahorita que estoy sentado aquí contigo, no me he dejado de mover. Mi cuerpo no se ha dejado de mover. Entonces, esa fue la parte de, que te digo que creo que pues, fue el destino, porque a lo mejor mi amigo me pudo haber llevado a una escuela de bailes de salón, no sé, o a alguna escuela de otra cosa, pero me llevó a la escuela de Emma Pulido, donde se formaban los mejores bailarines de ese momento. Entonces, pues ahí empecé, ahí inicié, y bueno, y seguirá siendo mi alma mater, y todo lo que sé se lo debo a la maestra Emma y a todos los grandes maestros con los que tuve la oportunidad de aprender ahí en el estudio. Qué maravilla. Hemos hablado ya, fíjate, con Alejandra Murga, que estuvo aquí hace dos entrevistas, y luego a inicios de semana, Guillermo Hernández, que también tú lo conoces. Memo, claro, Memo. También mencionó el nombre de Emma Pulido, así que todos aquellos que andan buscando referencias para empezar a estudiar danza en México, pues esa es digamos que es una escuela muy importante porque fue formadora de los talentos actuales. Y eso siempre se le tendrá que reconocer a la querida Emma. Y entonces, estuviste ahí bailando a todo lo que dabas. O sea, realmente pienso que empezaste a qué edad a tomar tus primeras clases. Empecé más o menos como a los 14 años. Okay. 14 ya para cumplir 15 años. Ahí empecé a tomar Muy bien. clases. Y es correcto lo que decía, que tu primer musical, lo leí por ahí en tu semblanza, que tu primer musical justamente fue Malinche. Entonces, realmente comenzaste a ser un profesional a 5 años de entrenamiento, y eso pues es muy importante para los papás que a veces piensan que si la preparación artística no empezó a los 4, a los 5, no, pues ya a los 10, a los 14, a los 15 ya es muy tarde. En particular para los hombres, al no tener que estar en el entrenamiento de ballet de punta, ¿verdad?, que eso determina mucho para una niña, en qué momento empieza a utilizar la técnica de punta. ¿Cuál es tu experiencia o qué les dirías a papás que sus hijos, tanto mujeres como hombres, pueden iniciar la danza aunque se les hayan pasado los años de niñez? No, pues mira, depende, porque para la parte que yo hago, bueno, obviamente, sí, mi sueño frustrado, yo quería, después de que conozco la danza, pues el ballet, ¿no? Era como yo quería después ser bailarín de ballet. Después de que estuve con Emma, estuve un tiempo en la Escuela Nacional de Danza Clásica, en un grupo especial de varones. Pero vuelvo al destino, el destino me llevó a Malinche. Entonces, yo creo que ya desde ahí mi destino era el teatro musical, es esa otra parte del jazz, todos esos estilos, pero sin dejar yo el ballet. Entonces, yo creo que si quieres ser bailarín de ballet o incursionar en la danza clásica, no, pues sí tiene que ser temprana edad, ¿no? Muy temprana edad, a los 8, a los 7 años, 8 años. Pero creo que la parte de jazz, de teatro musical, sí te da un rango más amplio de edad sobre todo para que los papás entiendan que sí se puede. O sea, sí hay una parte donde tú puedes lograr ese camino pues a esta edad. Digo, yo empecé a esa edad, pero conozco compañeros que empezaron todavía un poco más tarde y fueron grandes intérpretes, grandes bailarines. Entonces creo que en esa parte sí se puede todavía ampliar el rango para hacer la parte, digamos, un poco más comercial, ¿no? Exactamente. El teatro musical te permite, además que hay otras habilidades que en tu caso, Memo, que directamente te fuiste por el lado de la danza. Sin embargo, dentro de la danza, para entrar al teatro musical hay otras asignaturas importantes como la actuación y como el canto, independientemente que tu fuerte principal sea ese,
¿cómo has complementado para poder estar en teatro musical con clases de canto, clases de actuación? ¿Cómo lo has complementado? Sí, bueno, bueno, cuando nosotros éramos intérpretes, Lilia recuerda que no había estas escuelas que ahora hay, ¿no? Que podías entrar a una escuela y estudiar todo ahí. Entonces, teníamos que buscar dónde tomar las clases individuales, o por ejemplo con la maestra Emma, que traía muchos cursos de actuación, de canto. Entonces, ahí yo me empecé pues a incluir más en todas estas áreas, ¿no? Y bueno, pero creo que fundamental para mí fue cuando hicimos el entrenamiento de CATS para CATS. ¿Te acuerdas que fue un año intensivo de lunes a viernes de 9 a 7 de la noche, de clases de todo? Creo que ese momento para mí fue el que me dio mucho más para potencializar pues la carrera, ¿no? O sea, ese año que nosotros tuvimos de clases exhaustivas, porque ese es el nombre que tiene que llevar, no nada más fueron clases, eran exhaustivas de todo, con los mejores maestros de México, lo recuerdo muy bien. Creo que ahí me ayuda a potencializar eso y después poder trabajar a lo que yo me quería dedicar, que era ser coreógrafo de teatro musical. Así es, y creo que ahí tuvo mucho mérito Televisa, que aún siendo una empresa con una escuela fundada específicamente para crear actores, para entrenar actores, y usaba la danza, sobre todo en esa época, como un complemento. Sin embargo, cuando comenzaron a incursionar los productores de esa época, ¿verdad? Cali Domínguez y Fernando Moret, en el teatro musical, se dieron cuenta que el entrenamiento tenía que abarcar de una manera más integral otras áreas. Y creo que eso fue una gran visión, porque al poner el proyecto de CATS y se trabajó a largo plazo, digamos, no fue de un día a otro, sino se trabajó, obviamente un espectáculo de ese nivel requiere a nivel legal muchas cosas, de comprar los derechos, hacer muchas cuestiones de derechos de autor, en fin. Y ese mismo tiempo lo ocuparon muy sabiamente en preparar a un grupo que no necesariamente iba a ser el grupo definitivo, porque para esto llegarían el director, el coreógrafo de Broadway, que estarían a cargo de la producción para hacer el casting oficial. Quisieron adelantar y preparar, digamos, tener como un pre-screen, como un grupo preseleccionado que podría tener la capacidad de llegar al final en esas audiciones, ser parte del elenco final, y tuvimos esa oportunidad. Yo personalmente no soy una actriz de Televisa, muchas personas pensaron al verme en Cats que yo me había formado en Televisa, y no, mi carrera es universitaria, yo soy más acá, la literatura y el arte, la historia del teatro griego y romano y toda esa parte, que me ha servido muchísimo como artista y como parte de la cultura, pero que ese año fue muy intenso, como dices, y que de alguna manera nos fue dando un nivel de entrenamiento más acelerado, más completo, para estar listos para las audiciones. Cuéntanos un poquito del proceso. ¿Tú cómo viviste esas audiciones? No, pues fueron brutales. O sea, fue el proceso más desgastante, y de más aprendizaje que he vivido como bailarino, porque como tú dices, primero fue una audición en Televisa, me acuerdo, para formar un grupo que era el taller el que tú estás hablando. Primero se hizo una audición con todos los bailarines de México y quedamos ahí, creo que me acuerdo que éramos 50. Más y o eso menos, sí, el taller de un año. O sea, todavía ni siquiera sabíamos nada de nada. O sea, era un año de preparación. Y después de ahí vino la parte, cuando llegaron el equipo de Nueva York, me acuerdo que fue ahí en la Escuela Nacional de Danza Clásica, ¿te acuerdas? Sí, en Bellas Artes. Y ahí hicieron un corte del grupo de los 50, quedamos 25. Y dijeron los productores, todavía necesitan más preparación. Yo dije, ¿cómo? Si ya tenemos un año, y seguimos con clases. Ellos van a regresar, me acuerdo que nos dijeron. Entonces, regresaron y recuerdo que ahora abrieron la audición abierta, hicieron la audición abierta, y nosotros estábamos ahí, no sabíamos también qué iba a pasar, y fue también todo México a audicionar. Y después sí, se hicieron otros cortes
luego nos pasaron a Televisa, me acuerdo, donde estaba el C-Artes, y ahí fueron las audiciones finales, toda la semana, de 10 de la mañana a 6 de la tarde salíamos. O sea, fueron casi 2 años de audicionar. Entonces, yo lo viví como algo maravilloso, pero algo también, yo decía, que ya no sé ni qué está pasando aquí, porque es audición, clases, un año, otros 6 meses, no decían nada. Entonces, pero bueno, al final la satisfacción de poder haber estado en ese montaje. Claro, o sea que el tema de la resistencia es muy importante en la carrera, porque además algunas personas quizá todavía como hijos de familia, quizá viviendo en casa, podrían tener el apoyo de los padres para tener un lugar donde vivir, la comida y tal. Pero en muchos casos, algunos de estos bailarines o sea, ya vivían fuera de casa o bien venían de provincia, porque algunos, al saber de las audiciones, dijeron, yo quiero estar allá, y dejaron a la familia, se vienen a México, no tienen dónde vivir, y al mismo tiempo de este tren de entrenamiento y de trabajo y de estrés por no saber qué va a pasar, además, ten un trabajo de noche que no interfiera y que te permita ganar dinero para poder sostenerte ahí, pues eso es difícil. Y yo entiendo que eso es parte de lo que a los papás les preocupa cuando saben de un joven que quiere hacer esta carrera. Necesita desde un principio, yo lo menciono en mi libro, Memo, varias cosas. Una es esa resistencia, otra desde casa, el enseñar a manejar bien sus finanzas, saber que cuando tiene un trabajo y gana dinero, tiene que aprender a ahorrar, pagar impuestos, estar al día con eso, para que entonces cuando vengan procesos largos donde estás en preparación para un nuevo proyecto, no por falta de recursos económicos tengas que abandonarlo porque ahora tienes que hacer otro tipo de trabajo y ahí quede una carrera tristemente truncada. En tu caso, pues creo yo, tú dime lo contrario si es que estoy equivocada, una vez que empezaste tu carrera, al destacar como bailarín, yo te veía todo el tiempo haciendo algo. Te veía de un espectáculo en otro, en otro. ¿Cómo fue esa parte para ti de tener un trabajo, ligarlo con otro? ¿Tuviste esa continuidad o tuviste momentos donde la parte económica se volvió complicada? Fíjate, Lidia, que cuando yo me decidí a audicionar por primera vez, que yo me sentía ya preparado porque había momentos en donde muchos amigos me decían, ven, vamos a ya audicionar, no sé qué, y yo sentía que no estaba todavía preparado y ya había estudiado como 6 años, ¿no? Yo decía, no, todavía no. Y cuando yo me decido a audicionar, fíjate que fue un año bastante difícil para mí porque yo llegaba al final siempre de todas las audiciones, llegaba al final y no me tomaban. Y obviamente empieza a entrar este sentimiento de frustración, de enojo, pero en mi caso, bueno, nunca lo pensé como no sirvo para esto, porque yo sabía que yo era bueno, yo sabía que estaba entrenado, yo sabía que podía hacer muchas cosas, que entregar toda mi pasión, toda mi alma en un escenario, que era lo que yo quería hacer. Y recuerdo muy bien que mi mamá me dijo, Memo, yo veo que esto es muy difícil, ve todo lo que has hecho y vas a las audiciones y no te quedas. Le digo, no, mamá, mira, yo sé, dame más chance para poder, yo sé que sí puedo, yo sé que soy bueno, yo sé que me van a tomar. Y recuerdo que un día también así vi un anuncio de un musical en el estudio de Emma, precisamente. Y fui, le digo a una amiga, pues a Marisela Medina, que la conoces perfectamente. Muy bien, sí. Ella acababa de salir de la Escuela Nacional de Danza Clásica. Le dije, vamos a la audición. Fuimos a la audición, que resultó que era La Bella Durmiente, y pues para no hacer el cuento largo, pues nos tomaron, ella era la Bella Durmiente, yo era el Pájaro Azul, que tenía un pequeño solo ahí de ballet. De ballet. Era un musical producido por mi querido Fred Roldán. Entonces, de ese momento que conseguí mi primer trabajo, fue como si prendieran una mecha y fue así.
luego me habló un amigo, me dijo, oye, van a hacer unas audiciones para Malinche, necesitan bailarines de tu tipo, así fuertes, no sé qué, jazz, esto. Fui, me quedé y entonces empecé una cadena que, que yo después ya no lo vivía, ya no vi que se pudiera parar, porque yo me seguía preparando y yo sabía lo que yo quería, el objetivo, nunca me desvié del objetivo que yo quería hacer. Primero estar en un escenario de teatro musical, bailar. Me acuerdo mucho de cuando ya conocí un poco más de las cosas del musical y eso que empezaba a bailar, vi la puesta de May. ¿Te acuerdas? Ujú. Yo estuve ahí. Sí. Entonces, yo cuando me senté a ver esa obra, yo dije, yo quiero hacer eso. Yo no sé dónde se estudie eso, pero yo voy a aprender eso y yo quiero hacer eso. Y yo no sé si lo decreté en ese momento, pero yo dije, quiero algún día bailar con la señora Pinal. Así quedó ahí en mi pensamiento, no se lo dije a nadie, porque esa obra me fascinaba, era maravilloso. Y trabajar con Martin Allen, el coreógrafo, yo dije, yo quiero trabajar con él, algún día ojalá lo pueda hacer. Y pasaron los años y pues la vida me recompensó con ese decreto que hice, que en ese momento pues no sabía nada. Y bueno, fue una cadena de estar trabajando mucho, sí, mucho, pero también al mismo tiempo de entrenar muchísimo. Yo no vivía aquí en mi casa, todo el día me la pasaba en los salones de danza y también empecé a dar clases muy joven, entonces como que empecé a combinar las dos cosas y el trabajo de bailarín. Entonces, pues sí, fue algo bastante pesado para mí, pero en ese momento yo no lo visualizaba así porque yo tenía un objetivo fuerte y no me iba a mover de ahí. Claro, y eso es parte importante, que el sueño vaya acompañado de una decisión, porque no nada más es el deseo y las ganas, o pensar que es una oportunidad, un golpe de suerte, y a partir de ahí todo va a ser fácil. Me encanta lo que dices, que no solamente es ligar un proyecto con otro, un trabajo con otro, sino al mismo tiempo, sobre todo el bailarín, el cantante, el actor, tiene que seguir un entrenamiento simultáneamente. A veces uno diría, oye, pero estás ensayando 5 horas diarias, o ya empezaste a hacer 2 shows diarios, fines de semana, y todavía hay que tomar clases justamente para poder dar el mejor rendimiento en tus funciones de teatro, que a veces son extenuantes, como lo eran en ese momento en los musicales. Casi todos los teatros daban 9 funciones a la semana, de martes a sábado, incluso fines de semana, 2 funciones. Requieres tener un entrenamiento para que puedas rendir en condición física y cuidar tu alimentación, mantenerte saludable, cuidar las horas de sueño, si quieres tener una carrera a largo plazo. Y creo que eso es muy bonito de la carrera del teatro musical, que lo sabes, tu cuerpo te lo dice. Tuviste un fin de semana donde no te entrenaste, lo notas en la siguiente función, no te da el aire, sientes que un movimiento y te puedes lastimar, o te haces una contractura muscular. Entonces, el cuerpo solito te dice si estás falto de tu entrenamiento. Ahora, entonces empezaste a dar clases y después comenzaste a hacer coreografías. Esa parte es muy interesante, Memo, porque como todo en la vida, no todo el que es artista puede enseñar a otros a ser artista. No todos los actores pueden ser maestros de actuación, o no todos los actores pueden ser directores, y no todos los bailarines pueden ser maestros o coreógrafos. En tu caso, eso es otro talento que yo lo considero totalmente aparte, y pues ahí todavía se reduce más el número de coreógrafos que pueden destacar, y que tú lo has hecho en México. Háblanos de algunos de los espectáculos de los que más orgulloso te sientes como coreógrafo. Bueno, pues es una pregunta difícil porque cuando el primero que me dio la oportunidad de hacer una coreografía para teatro musical fue César Balcázar, que en paz descanse. Con él trabajé 10 años de mi vida en los mejores musicales de matiné que había en México. Y todo el mundo lo recuerda así, porque no eran infantiles, eran musicales de matiné. O sea, siempre yo los visualicé así. Entonces, él me dio la primera oportunidad de hacer la coreografía de Robin Hood, me acuerdo. Que al principio, quiero decir que la verdad, luego a veces no sabía ni qué estaba haciendo. Aún ahorita, de repente digo, ay, no sé qué estoy haciendo.
pero... Te das pero esa oportunidad de equivocarte y de decir, claro, claro. claro. Entonces, por ejemplo, todos esos musicales que hice con él, Tom Sawyer, La Isla del Tesoro, Oz, como bailarina Alibaba, Los Muchachos de Nueva York, que era una versión mexicana. Antes de que saliera Newsies como obra musical de Disney, nosotros en México hicimos la versión basados en la película de Newsies de Disney, pero nosotros hicimos la versión de México. Fue la primera vez que la hicimos con un éxito increíble. Esa obra era padrísima. Sí. Hicimos todos esos musicales con él y esa etapa de mi vida fue maravillosa porque aprendí, no sabes lo que aprendí en esa parte de coreografiar para un público, para familiar que es pues muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Y esa parte me da mucho orgullo. Y después vienen pues ya los musicales más digamos, más para la noche. Que, por ejemplo, gracias en el estreno, me acuerdo, de La Isla del Tesoro, en el lobby, me busca Memo de Uslar. Memo de Uslar me dice, Memo, te estoy buscando porque acabo de ver el número de Avión Calipso en La Isla del Tesoro. Ese estilo es el que quiero para mi obra que acabo de comprar. Yo no sabía ni qué había comprado. Me dice, yo quiero que tú seas el que le digo, sí. Claro, hablamos y todo. Y resulta que la obra era Once on This Island. O sea, era mi primer musical como coreógrafo, un musical de Broadway, off-Broadway o Broadway. Entonces, pues una emoción grandísima, aparte trabajar con Lolita Cortés, con Maru, que en paz descanse, con Sergio Bazáñez, con Laura Cortés, o sea, con mucha gente importantísima en ese momento y actual también, pues era padrísimo. Y recuerdo que cuando vino el estreno de Once on This Island, César Balcázar, me agarra en el lobby, en el estreno, y me dice, Memo, después de lo que acabo de ver, tú te tienes que ir ya a Nueva York y te vas a ir conmigo. Y yo también me quedé así como, pues sí, claro, gracias. Y en ese tiempo yo estaba haciendo El Diluvio que Viene y estábamos haciendo La Isla del Tesoro. Y era de lo que tú hablabas. Estaba en la mañana, en matiné, entrábamos a las 11, salía a las 3 y ahí corría El Diluvio que Viene a hacer 2 funciones, ¿no? De martes a domingo. Sí, qué bárbaro. Y el fin de semana eran 8 funciones de eso. Sí. Porque también estaba yo de bailarín en La Isla del Tesoro. Entonces, ahí viene mi primer trabajo como coreógrafo de un musical off-Broadway o Broadway. Y bueno, pues después ya me fascinó, me encantó y seguí pues el proceso hasta que yo decidí, yo dije, no, pues yo necesito estudiar más. O sea, después de ese viaje con Balcázar a Nueva York, que fue un viaje de placer, digamos, ver musicales, yo dije, yo tengo que regresar aquí a estudiar. Y eso también fue una meta que yo me fijé desde ese tiempo, ¿no? Y empecé a hacer otros musicales, seguí con él, empezamos a hacer otros musicales, yo como coreógrafo. Vino Houdini, no sé si te acuerdas de Houdini. Sí, ¿cómo no? Con mi querido Rafael Perrín, que la música de Antonio Calvo, y esa fue una producción de Ocesa, que casi yo creo que muchos no saben, a la par de La Bella y la Bestia, cuando se estrenó La Bella y la Bestia por primera vez, ellos también apostaron por Houdini, que fue increíble. Ese musical también me fascinó hacerlo como coreógrafo, y también estaba bailando, ¿no? Sí, yo estaba muy precioso como bailando, porque bailaba y coreografiaba. Entonces, digo, estaba padrísimo, pero sí era una friega. Y ahí fue donde yo decidí ya irme a Estados Unidos y pues por medio de una amiga muy, muy querida, tuve la oportunidad de hacer un contacto para dónde vivir y después me conseguí una beca en Broadway Dance Center cuando todavía daban becas. Porque ahora ya no dan, después de lo que pasó en las Torres Gemelas, ya ni nadie puede dar una beca, tienes que ir a pagar tus clases. Wow. Y me acuerdo que me fui, yo trabajaba, limpiaba los salones los domingos y los miércoles, limpiaba los salones del estudio para que me dieran más clases, no me importaba.
limpiaba los baños, no me importaba. Working studio, una cosa así le llaman, ¿no? Que muchas academias en Estados Unidos sobre todo tienen ese estilo de poder apoyar a los actores o a los bailarines que estudian y al mismo tiempo dan unas horas de servicio trabajando. Exactamente. Y bueno, pues ahí ya fue digamos, mi graduación estudié con pues, los mejores maestros y coreógrafos de teatro musical de Nueva York. Regresé y bueno, pues empecé a dar una clase que no había tan formal en México, que es danza para teatro musical, o Broadway Dance, o Theater Dance, como quieran llamarle. Y bueno, pues ahí empecé con ese proceso y bueno, creo que ahora hay más maestros que dan esa clase, me da mucho gusto porque creo que es lo que necesitábamos, que no siempre vengan los extranjeros a montar o a dar una clase y los mexicanos no podamos hacerlo, ¿no? Entonces de ahí empecé a hacer esa clase, a trabajar esa clase. Y vinieron otras obras y empecé como coreógrafo con Gerardo Quiros, que también ahí fue donde trabajamos. Hicimos obras padrísimas como Anita la Huerfanita, Amor sin Barreras, contigo ahí como coreógrafa adjunta conmigo. Estábamos en Fiebre a la par, yo como bailarín, tú de directora residente. Y esa parte, ese momento también con Gerardo, pues fue maravilloso en el Teatro Pedregal, ¿no? Con todos esos montajes, trabajar con Vivi Gaitán, con Jaime Camil, con Chantal. Camil, en su inicio fue. Le diste su primer clase de danza a Jaime Camil. Claro. Y después llegó a Nueva York a ser un personaje. Sí, ¿no? Y recuerdo una anécdota muy, muy buena que cuando estábamos ahí, que estábamos montando el América, el número de América, me dice Jaime, Memo, vas a ver cómo yo voy a llegar a Broadway. Yo voy a estar en Broadway. Y pasaron los años y casualmente un año que fui a Nueva York, esa semana iba a estar Jaime en Chicago con Bianca Marroquín. Con Bianca. O sea, yo tuve la suerte más grande que de todo mundo. Entonces fui a ver la obra y al final toda la gente pues estaban ahí pidiéndoles autógrafos. Yo estaba paradito ahí como cualquier cristiano ahí y me dice, voltea Jaime y me dice, Memo, ¿cómo estás? Ven. Y entonces camino hacia adentro, el guardia me dice, no me dejó pasar, le dice Jaime, sí, que pase. Estábamos en la calle. De hecho, tengo una foto padrísima con ellos dos. Y se acerca y me dice, ¿recuerdas lo que te dije? Y mira hasta dónde hemos llegado. Wow. O sea, se acordó perfectamente de lo que me dijo cuando hicimos Amor sin Barreras. Y entonces, todas esas cosas, pues imagínate, es maravilloso para mí vivirlas, ¿no? Y después de toda esa parte de que con Gerardo en ese teatro, pues vino la parte, pues yo digo, una de las partes más maravillosas también, porque pues cuando hicimos Cats, ¿no? Cuando volvimos a hacer Cats, la primera vez que se hizo en el San Rafael, bueno, la segunda. En el 2014. 2014, y después la segunda en el 2018, y después hacer Fiebre, pero ahora en otro proceso con él. Pues todos esos momentos, por eso te decía que era muy difícil, porque creo que cada momento con diferente productor, diferente tiempo, diferentes montajes musicales, diferentes compañías, pues tienen su parte sentimental conmigo y su parte emotiva, su parte también de frustraciones y de muchas cosas, pero cada etapa tiene algo increíble. Que te enseña y que te hace madurar, no solo como artista, como persona también, moldear tu carácter, aprender a relacionarte con las personas, aprender. Un director, un coreógrafo, un productor es un líder que de alguna manera necesita poder amoldar un equipo y hacer un ambiente bonito de trabajo, y eso es algo importante que también dentro de la disciplina de un coreógrafo al mismo tiempo tiene que generar esa buena vibra, porque de pronto muchas coreografías requieren de mucho contacto, seguridad, cuando son bailes como Fiebre, por ejemplo, de pareja, o coreografías con
algunas combinaciones de clásico, pues tienes que confiar completamente en la pareja, y eso, si no hay un coreógrafo que esté ahí ayudando y enseñando esa parte de la comunicación entre los bailarines, pues es muy difícil que se dé. Ahora, me encanta todo lo que nos cuentas, Memo, y ya hacia los últimos 5 minutitos que están por ya cumplirse en nuestra charla, que podríamos seguirnos otra hora completita platicando. A mí lo que me gustaría es que todas estas experiencias, para las personas que nos están escuchando, que quizá no son parte del medio artístico todavía, o que tienen en casa a alguien que está interesándose en el arte, ya sea en el teatro, en la música, en un instrumento, extraer esas enseñanzas, extraer que se necesita disciplina, se necesita resistencia, necesitas un trabajo físico intenso, necesitas verlo a largo plazo, no correr pensando en que el primer espectáculo y eso va a ser lo que va a crear tu carrera, que cada uno te va a dar un escalón. Y eso es parte de lo que yo converso con los padres dentro de mi libro. ¿Tú has podido ver algo de lo que tengo escrito y hablo de poder ver la carrera a largo plazo, de la importancia de la familia? ¿Qué les podrías decir tú hoy como formador de actores o de bailarines específicamente a padres? Haz de cuenta, de pronto viene un papá a tu estudio y te dice, pues aquí está mi hijo, mi hija, quiere bailar, yo no sé si tiene talento. ¿Cómo guías? ¿Qué le dices a un padre cuando viene con esos temores, con esas dudas acerca de si su hijo tiene posibilidades o no, y cómo lo pueden apoyar? Pues mira, en ese aspecto siempre recuerdo mucho las palabras de la maestra Emma Pulido, que se lo dijo a mi mamá, precisamente en el estreno de La Bella Durmiente, que yo la invité, que fue el primer musical que hice. Me acuerdo que estábamos ahí afuera y le dijo a mi mamá, le dijo, señora, señores, apoyen a Memo porque él tiene talento y no lo dejen que se desvíe hacia otro lado. Apóyenlo porque él va a hacer cosas importantes, pero necesitan todo su apoyo. Entonces, yo creo que ese momento, eso yo se los diría, o sea, necesitan creer en, si su hijo, su hija se los dice del corazón, si sale del corazón, tienen que apoyarlos, porque al final también va a ser un premio para ellos, para ustedes, para los papás. Va a ser un premio de decir, yo apoyé, yo guié, yo comenté para que mi hija pudiera hacer esto, y lo ves plasmado en el escenario, en una pantalla, no sé, en un concierto. Entonces creo que el premio también es para ellos, para los papás, por esa parte que tu libro lo dice muy bien, esa parte donde el papá también debe de tener y tiene que tener un reconocimiento importantísimo. No nada más el hijo, sino el papá los papás son pieza clave para eso. Así es, porque pues el que gana el premio a la disciplina al principio, ¿verdad? Las llevadas, las traídas, recogidas, que el zapato de tap, cuando el chico es todavía muy pequeño, el irle inculcando esos hábitos, y eso depende de que el papá, pues, en la práctica todos los días lo lleve a cabo. Así que, pues, qué padre, Memo. Pues, te tengo tu copia, te la haré llegar a México. Ya tengo aquí mis primeras copias de autor, y como sabes, el 18 de agosto es justamente el lanzamiento. Voy a poner más arriba para los chicos de Instagram. Está al revés, pero bueno. El 18 de agosto sale en Amazon. O sea que no importa dónde estén, lo pueden conseguir. Estará la versión en español y en inglés, tanto en papel. El lanzamiento del audiolibro en inglés es el día 13 de agosto. O sea que este mes es todo para mí de celebración, y por eso es que lo he querido compartir con todos mis mejores amigos, a la gente que yo admiro de teatro, que de alguna manera historias de alguna forma están dentro de este libro, pues porque lo quiero compartir. Ahora, tú estás haciendo ahora, en este momento donde los estudiantes no pueden venir tan fácilmente a tus estudios y tal, has creado algo nuevo, y hoy en día la pandemia no es suficiente para evitar que un joven se pueda empezar a entrenar o seguir entrenando. Cuéntanos cómo podrían, si estuvieran interesados en saber de cómo entrenarse con uno de los mejores bailarines, uno de los mejores coreógrafos de México, ¿cómo le podrían hacer si viven, no sé, en San Antonio, o en Argentina, o en Chile, o en California, o en Guadalajara? ¿Cómo le podrían hacer?
Bueno, pues ahora tengo varios proyectos online. Tengo mi estudio, que pueden entrar a la página de Telles Dance Studio. Ahí tengo clases, es para el formato infantil y juvenil. Tenemos varias clases de danza, ballet, Broadway jazz, jazz juvenil, para ese rango de edades. Estoy para intermedio, un poquito más avanzado, intermedio avanzado, estoy en Arte Studio. También todos los lunes y miércoles pueden entrar a la página de Arte Studio. Y también lancé un proyecto para gente que no tiene ningún estudio de danza, digamos, un proyecto para principiantes, para gente que está haciendo trabajo de oficina, oficinistas, amas de casa, estudiantes que quieren tener una actividad física. Lancé un proyecto de clases online para este tipo de personas. Eso es todos los días a las 7 de la noche, y pueden entrar a la página de una agencia también que abrí, que se llama Ilum SC, así como suena Ilum SC. Es una agencia de dirección coreográfica y de eventos para integrarse a esas clases de la noche para gente que no tiene estudios de danza, principiantes. Entonces, bueno, pues hay una gran gama de trabajo para ustedes, para que se puedan integrar conmigo. En mis redes sociales, pues en Facebook estoy como Memo Telles, y en Instagram estoy como mmemo_telles. Perfecto, Memo, como ya estamos a punto de cerrar, gracias. Te voy a pedir que todo eso nos lo pongas por escrito en los comentarios, tanto en Instagram como en Facebook, para que rápidamente lo puedan encontrar ahí las personas que ahorita o en la grabación después puedan ver esta entrevista y puedan tomar nota de todo, dónde te pueden encontrar. Así que muchísimas gracias, Memo, gracias por estar aquí. Espero verte por ahí el día 18 conectado en el evento virtual que haremos. Claro que sí. La invitación, y es un honor tenerte como artista mexicano y como amigo. Te quiero mucho, tú lo sabes. Gracias, Lilia. Pues para mí un honor platicar contigo y unirme a tu proyecto, y sabes que también te quiero mucho, y a seguir haciendo aventuras. Claro que sí. Muchas gracias, Memo. Cuídate mucho. Gracias. Bye bye. Bueno, gracias a todos. Adiós. Bye, chicos. Gracias por estar aquí y nos vemos en las próximas entrevistas. Ya puedes apagar tu cámara de abajo. La de Zoom, apágala. Apaga.